Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa que ya tiene 7 temporadas. Mire cómo ha pasado el tiempo. 7 temporadas. Estamos muy contentos por eso, porque usted nos ve, nos escucha, reflexiona y sabe que lo que se conversa acá son conversaciones. Acá no hay nada definitivo. Usted en su casa reflexiona, piensa, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, no importa. Esto es una conversación, Mutram, conversar. Conversar es versar, versar es hablar con otro, conversar, ¿no? Uno conversa con otro. Y eso es una característica de nosotros los seres humanos, poder conversar. Las plantas, los animales, el resto de la naturaleza se comunica, tiene una comunicación entre ellos, porque las plantas, aunque usted no sé si lo sabrá, pero nosotros los mapuches sabemos que las plantas se comunican, ¿no? Acuérdense cuando la quila se secó, en el campo sabíamos que algo venía una desgracia, la quila desapareció prácticamente. Bueno, vino esa terrible pandemia. Así, la naturaleza avisa, se van comunicando a través del viento, ¿cierto? Los árboles van informando lo que viene, lo que va a pasar. La naturaleza sabe con anticipación lo que va a pasar. Y nosotros las personas tenemos que aprender a leer ese mensaje de la naturaleza. Nuestros antepasados, a lo largo de la observación de cientos y quizás miles de años, fueron observando qué pasaba con la naturaleza y aprendieron a entender esa comunicación. Pero las personas, los Che, tenemos una capacidad diferente, que es conversar. Es decir, soñar, plantear ideas y poder plantear temas distintos. Y de eso se trata este programa. Vamos a conversar. Aquí no hay nada planteado, esto no son entrevistas, son solamente conversaciones de carácter general. Y también muy personales, muy humanas, muy profesionales, lo que salga. Hoy día tenemos de invitado a un personaje, una persona que se ha ganado un espacio en la sociedad, sobre todo en la provincia de Malleco, esa provincia de Malleco tan sufrida, que tener líderes en esa región es tan importante, o en esa provincia, perdón, es tan importante porque una provincia que tiene sufrimiento necesita líderes que la conduzcan, que la apoyen, que peleen por ella. Y por eso yo he querido invitar a esta conversación a un parlamentario, que es además presidente de un partido político que es importante. Y me refiero a Jorge Radberg. ¿Cómo estás, Jorge? Marimari Beñi Hugo, Marimari Pupeñí, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Inche Jorge Radger Chifeli Piñén. Saludarte de Hugo y saludar también a nuestros todos televidentes. Soy Jorge Radger Chifeli. Un gusto de poder estar acá y poder conversar distintos temas de la realidad de la Araucanía, de la provincia de Malleco, de la provincia de Cautín. Quise presentarme no como diputado, como persona sí. Común y corriente, porque hoy día justamente la conversación es que sea fluida, ¿no es cierto?, y conversemos de distintos temas que diga relación con lo que es la región de la Araucanía, de nuestros pueblos ancestrales y de la realidad que hoy día vivimos como región. Muchas gracias. No, mira, justamente esta temporada se llama Conversaciones para la Paz, ¿no? Nos preocupa, ya muchos años estamos en tensión, ¿cierto?, en un conflicto social que ha tenido muchas muertes de todos lados, mapuche y no mapuche. Aquí el terrorismo, que ya ha sido calificado así, ¿no es cierto?, hasta por el presidente de la República, así que ahora ya no se puede no negar ese concepto, ha hecho y está haciendo daño. Y nosotros queremos que eso termine, pero también pensamos que hay que ir al fondo del problema. Así que estas conversaciones son tratando de buscar el fondo del problema, porque a veces nos quedamos con los efectos, pero no con el fondo, ¿no? Y ahí nos confundimos un poco. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo creo que aquí hay que hacer una distinción bien clara respecto a este tema. La inmensa mayoría de las personas pertenecientes al pueblo mapuche son gente de trabajo, de esfuerzo, que quieren salir adelante.
y que lamentablemente este grupo violentista ocupa la causa mapuche como el escudo protector, la excusa perfecta para poder salir adelante, ¿no es cierto?, para generar esta violencia. Lo vemos, ¿no es cierto?, hay muchas comunidades que trabajan en paz, que se han integrado al desarrollo de nuestra patria, que se identifican, ¿no es cierto?, como descendientes del pueblo mapuche, pero chilenos, y por lo tanto hay gente que tienen los mismos derechos que todos, y por supuesto que aquí hay que analizar qué es lo que pasó en algún momento en el pasado para poder entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Pero efectivamente, aquí hay que hacer una separación clara en esa inmensa mayoría de gente que quiere salir adelante y de aquellos que creen que la violencia es la solución a los problemas y que yo creo que están rotundamente equivocados. Mira, efectivamente nosotros lo hemos dicho, ¿no?, que nosotros no creemos que la violencia sea un instrumento de lucha. Ellos han adoptado, y lo han dicho así, aquí yo no estoy inventando ni suponiendo nada, ¿no es cierto?, que la violencia se aplica como un instrumento de lucha política. Desgraciadamente a esta lucha política se empezó a sumar, y también hay que decirlo, la delincuencia. Entonces hoy día hay un enredo entre una lucha política que usa la violencia, que no debe ser lícita en democracia. Nosotros no creemos que la violencia pueda ser lícita en democracia y tampoco en no democracia, pero bueno, nunca la violencia tiene que ser lícita. Y lo lamentable es que se ha sumado, ¿no es cierto?, esta delincuencia. Efectivamente son grupos menores, pero también hay que ver qué pasa con el Estado, y llámese el Estado el Poder Ejecutivo, los parlamentarios, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, y qué pasa con la sociedad regional que no atiende lo que es para nosotros, Jorge, lo profundo del problema, la dignidad mapuche, el respeto por nosotros y el respeto a reconocer de que existimos, que estamos. Nosotros no solamente fuimos con nuestros antepasados, ¿no?, estuvimos acá, fuimos, pero hoy día estamos vivos, hoy día somos personas que estamos perfectamente integradas a Chile, sin querer abandonar nuestras costumbres y nuestros conocimientos. Entonces, yo te he seguido, porque uno va siguiendo a los líderes de la región, ¿no es cierto?, y tú eres una persona que efectivamente a mí me parece que eres y siempre has sido muy respetuosa con nosotros los mapuches. Así que me gustaría saber de dónde viene este conocimiento tuyo, de este afecto que yo aprecio que tú tienes por nosotros los mapuches. A mí me da la impresión de que tú eres una persona muy inserta en la tierra, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay que partir señalando de que nadie elige dónde nacer, cuándo nacer, Así es. ni en qué familia nacer. Sí. No sé, yo podría haberme gustado haber nacido en la Edad Media, no sé, hasta los grandes caballeros, o en 300 años más, no tengo idea. Nací en esta época y tengo que adaptarme a eso. Nací en una determinada familia, ¿no es cierto?, en un determinado país, que no lo elegí, pero sí tenemos que tener la capacidad de colocarnos en el lugar del otro. ¿Qué pasa si yo hubiese nacido en esa familia, o hubiese nacido en ese contexto? Por lo tanto, para poder relacionarme con el resto, también tengo que colocarme en ese lugar y que el otro también se coloque en mi lugar. Yo soy descendiente, ¿no es cierto?, de colono, pero a lo mejor podría haber sido descendiente del pueblo mapuche y tengo que colocarme en ese lugar. ¿De dónde nace esta relación? La verdad, las cosas es que yo vivo en la ciudad de Traiguén, inserto, ¿no es cierto?, alrededor de muchas comunidades, abogados, muchos de ellos los he tenido que atender jurídicamente, y también, ¿no es cierto?, fui autoridad de esa comuna, y por lo tanto la relación que uno tiene con la gente que vive en su comuna tiene que ser también entendida de la forma en que uno tiene que relacionarse con ellos. Y para poder relacionarse con ellos, uno también tiene que adoptar ciertas actitudes para que, primero, te acepten, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, para quererlos como son. Y para eso uno también tiene que aprender la lengua que practica la persona de esa zona. Es así que tuve un cliente, ya después con bastante amistad, él falleció, Grimualdo Díaz Morales, que era de la comuna de Lumaco. En realidad su nombre debía haber sido Wenchetuf Marilef, porque
su padre fue adoptado por una familia de Santiago y postuló a carabinero, y después cuando supo que era de Lumaco, él quiso regresar. Y esta persona me enseñó bastante la lengua para poderme relacionar, para poder conversar, para entender algo, porque también en la medida en que uno entienda cuando están hablando, hay dos cosas. Uno, que si lo están pelando uno se puede dar cuenta. Sí. Y segundo, también es un entender cómo la otra persona se puede expresar, porque si bien es cierto, la lengua del pueblo mapuche en la región no es única, ¿no es cierto?, distintas zonas, pero es cierto, hay ciertos conceptos básicos que uno tiene que manejar. Así es, tal cual. Y por lo tanto uno tiene que colocarse también en el lugar del otro, y muchas veces tuve la confianza de clientes del pueblo mapuche que me sirvieron a mí como abogado poder trabajar, tramitar y también ganarme mis pesitos. Por lo tanto, uno también tiene que tenerle cariño a la gente del contexto y uno tiene que vivir con eso. Yo he sido víctima de la violencia. ¿Ah, sí? Pero eso no significa que uno sienta una animadversión hacia aquellos que dicen representar esa causa porque efectivamente no la representan. Por lo tanto, yo hago una clara diferenciación entre lo que es la violencia propiamente tal y el resto, como ya lo señalé, que no ejercen esa violencia y que quieren avanzar y que son mis clientes, son mis amigos y son mis relaciones. Mira, tú dijiste algo que es bien importante que yo no quiero dejarlo pasar, ¿no? Hay un dicho antiguo, a mí me gustan mucho los dichos porque los dichos resumen en pocas palabras mucha sabiduría, ¿no? Y a lo largo del tiempo nadie quiere lo que no conoce. Entonces, por tu relato, yo me doy cuenta que tú te has preocupado de conocernos y terminaste queriéndonos. O siempre nos quisiste, no sé. Por eso también me interesa conocer un poco si tú eres de la ciudad o eres del campo. Yo vivo en la ciudad, pero tengo un campo que lo trabajo, ¿no es cierto? Ya. Viví cuando pequeño también en el campo, por lo tanto le tengo un especial también cariño hacia la tierra, que es la que produce los alimentos que llegan a la mesa de todos los chilenos. Entonces Mira, también me preocupo del tema agrícola normalmente. Mi papá, fíjate, decía que, siempre me hablaba, ¿no?, que hay dos civilizaciones en la humanidad, la civilización urbana y la civilización rural. Son dos mundos diferentes, son dos cosmovisiones diferentes, ¿no? Y ya los romanos hablaban de los cívitas, los de la ciudad, y los bárbaros, los del campo, ¿no es cierto? Entonces es porque siempre han tenido desencuentros, ¿no? Porque son formas de ver la vida diferentes. Entonces él me decía, lo bueno y necesario es vivir en las dos partes, haber vivido en la ciudad y haber vivido en el campo. Y ahí uno tiene la visión completa de la vida, me decía. Así que yo creo que tú tienes la visión completa de la vida, ya que eres ciudad y campo. ¿Te sientes así? Los procesos en el campo son mucho más largos, ¿cierto? Una persona siembra y tiene que esperar varios meses hasta... Y no puede hacer nada. No puede hacer nada, y depende del tiempo, del clima, sí. de muchas otras condiciones. En cambio, en la ciudad los procesos son más cortos. No sé, por el tema comercial, la persona puede comprar un producto y venderlo en la tarde, el mismo día. O la persona que es asalariada o trabaja, recibe el sueldo a fin de mes. El agricultor recibe a lo mejor el sueldo una vez al año en la cosecha. Claro. Entonces el ciclo es mucho más largo. El agricultor o la gente de campo tiene mucho más paciencia para vivir, porque sabe que tiene que prepararse para el tiempo más difícil. Recién, ¿no es cierto?, estábamos celebrando el Año Nuevo Mapuche, ¿no es cierto?, Huechipantu, sí, que es el renacer de la naturaleza. Así es. Entonces termina un ciclo y se inicia otro donde la naturaleza se empieza a preparar para que los árboles empiecen a brotar, ¿no es cierto?, para reanudar la naturaleza. Y eso lo entiende la gente que vive en el sector rural. Así es. La gente que vive que ha vivido siempre en la ciudad, es más difícil poderlo comprender. Por eso que la gente de la ciudad, cuando la gente del campo se va a la ciudad, se adapta más rápido a ese proceso. No sé, yo siempre he dicho, alguien se va a Santiago, la primera semana no sabe tomar el metro, anda perdido, pero al mes siguiente es un santiaguino más. Si viene alguien de Santiago a vivir al campo,
pasa un año y todavía no entiende cómo funciona este tema. O más de un año, porque tiene que aprender a conocer los ciclos completos. Exactamente, Tal cual. ¿no es cierto? Para que la vaca para un ternero pasan 9 meses, ¿no es cierto?, desde que el toro la cubre, por así Sí. decirlo. Por lo tanto, es un proceso muy largo. La siembra de invierno, que son en mayo, se cosechan en febrero del año siguiente o en enero del año siguiente. Entonces, los procesos son muy largos. Para que la gente de la ciudad entienda el proceso completo, tiene que pasar necesariamente un año. Y la gente del campo se adapta mucho más rápido a la ciudad. Y por eso que se ha generado una emigración mayoritariamente del campo a la ciudad, más que de la ciudad al campo. Mira, buena observación, fíjate, interesante. Hay una razón más que no la haya leído. Yo he leído muchas razones por qué se va la gente generalmente económica, ¿no? Pero aquí tenemos, es que es el tema. Aquí tenemos una mirada más El tema es muy largo, Sí, sí. muy largo el ciclo. Y hoy día todo es rápido, ¿no? Con el internet todo, todo está apurando, ¿no? Entonces, efectivamente, termina siendo más cómodo vivir en esta rapidez. Y bueno, la depresión, la ansiedad tienen mucho que ver con esto también, pues, ¿no? La ansiedad es querer controlar el futuro. Y en el campo uno aprende que no puede controlar el futuro, tiene que esperar lo que venga de la naturaleza. Así que por eso que hay mucho más ansiosos en la ciudad que ansiosos en el campo, ¿no? Por Así es. este aprendizaje que uno tiene de niño, ¿eh? de esperar. Qué interesante. Y bueno, y tú me decías que también fuiste víctima de la violencia. ¿Qué te pasó? Bueno, a mí me quemaron casa habitación, de mi familia, la maquinaria. Yo no estaba en esa época acá, estábamos discutiendo la ley de presupuesto, por lo tanto, quienes lo hicieron sabían que yo no estaba acá. Ya. Bueno, si se estaba acá, no sé qué pudiese haber sucedido. Fue un tema bastante complejo y muchos de que estamos en la región de la Araucanía no vivimos ni dormimos tranquilos, por lo que a uno ya le ha pasado o le puede pasar. Además, el entorno familiar también se resiente. Es un tema bien complejo y por eso que uno también entiende a quienes han sido víctimas, porque soy uno de ellos. A pesar de eso, creo que podemos salir adelante como región. Yo creo que tenemos que buscar una solución intermedia respecto a este tema. Ni el diálogo sin condiciones, ni la represión a destajo son las soluciones. Aquí hay una solución intermedia. Si queremos conversar, podemos conversar todos, pero bajo ciertas condiciones. Que se deje de lado la violencia para poder conversar. Yo no puedo conversar con alguien con la pistola sobre la mesa. Ni tampoco puedo reprimir a todos, sin excepción, porque muchas veces dentro de la represión también van a haber víctimas inocentes. Por lo tanto, ni una ni la otra son las alternativas respecto a este tema. Hay que buscar una alternativa intermedia. Yo fui gobernador de la provincia de Malleco, tuve un acercamiento mucho con comunidades. Uno puede revisar lo que ocurrió en esa época. La provincia de Malleco tuvo bastante más tranquilidad que las provincias vecinas, porque existía una conversación permanente, lo que estamos teniendo ahora, y lo hicimos con todos. Acuérdate, nosotros alcanzamos a conocer el Chile de las provincias, de las Así 25 provincias, ¿te acuerdas? Y Malleco era una provincia diferente, con autoridades diferentes a la provincia de Cautín. Bajo esa mirada histórica, y bueno, después se unió, ¿por qué tú piensas que Malleco tiene más problemas que la provincia de Cautín en el tema económico, en el desarrollo, etcétera? A ver, yo creo que hay varias situaciones que hay que analizar respecto a este tema. Normalmente la situación de protesta, de reclamo, se genera porque hay una postergación. Sí. Y no una postergación hacia un determinado segmento, sino que a un determinado provincia en este caso, porque la pobreza no es de una raza, de una etnia o de una categoría, es en general. Y aquí había una postergación. Y si no le colocamos una atención especial respecto a este tema, ese reclamo, esa desconformidad, esa violencia puede irse extendiendo también al resto. Y ya se ha estado generando. Recordemos, ¿no es cierto?, que la coordinadora Arauco-Malleco ya no actúa en Arauco-Malleco. No, también no. lo hace en otras zonas. Sí. Yo quiero colocar solamente el ejemplo, ¿ya? Pero es ahí. Y de hecho se reclama permanentemente
que Malleco está más postergado, que llegan menos recursos, que llega menos ¿Es inversión. así o no es así? Es así, porque es así. a pesar de porque, a ver, esto es lo mismo que yo en una familia tengo varios hijos, ¿ya? Si yo soy justo, le entrego a todos la misma atención, pero si yo tengo un hijo que se me enferma, no puedo entregar la misma atención a todos. Tengo que preocuparme de ese hijo enfermo para tratar de nivelarlo al resto y enseguida entregarle la misma atención. No puedo decirle, a ver, no, te la arreglarás solo. Y aquí, lamentablemente, está sucediendo eso. Tenemos que ver la manera de que una provincia que... Y no hablemos de provincia porque también hay otras comunas de Cautín que están con esa situación. Sí. Sucede, ¿no es cierto?, con Galvarino, Sí. Cholchol, quizá Imperial, Saavedra, que han ido quedando como atrás. Entonces, si somos una región, tenemos que tratar de levantar todos juntos este tema, porque si no, el grado de desconformidad se va a ir contagiando. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. No es que uno permanentemente esté llorando por su zona, porque también dentro de la misma provincia de Malleco o dentro de la misma provincia de Cautín, como ya hemos señalado el ejemplo, hay comunas que están más atrasadas que otras. Entonces tenemos que empezar a nivelar para que podamos conseguir algún avance respecto a ese tema. Jorge, y no darle oportunidad a que la violencia se valide por producto de la postergación. No, totalmente, sí, ahí es donde hay un Y cuando aprovechamiento. hablo de la violencia, no es pensando que la violencia que puede venir a gente que dice representar al pueblo mapuche, porque muchos dicen representar al pueblo mapuche sin serlo. Sí, absolutamente. Y yo diría bastante más. Bastante más, exactamente. Sí, tal cual. Y ahí yo apunto a la academia, a los intelectuales, a políticos, etcétera, ¿no? Que efectivamente hablan de representar. Mira, como líder, porque tú eres un líder innato desde hace mucho tiempo, ¿cuál es tu sueño como líder? Independiente de tu cargo, independiente de tu postura política, sino que como líder, ¿ah? Un líder que es una persona que conduce, ¿no es cierto?, que guía, que acompaña. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que tenemos que avanzar en conseguir la paz para nuestra región. Si no tenemos paz, no vamos a avanzar para ningún lado, no vamos a tener oportunidades, no vamos a tener trabajo, no vamos a poder seguir avanzando. Antiguamente, cuando no había esta situación que surgió hoy día, uno siempre decía, hoy queremos paz en el mundo, y uno lo veía como algo lejano. Sí. Pero cuando uno pierde la paz, cuando uno pierde la tranquilidad, valora lo que antiguamente tenía. Ahí es cuando se valora la paz, cuando uno la va perdiendo. Y yo creo que tenemos que avanzar respecto a ese tema. No pensando en mí, sino que pensando en mis hijos, en mis nietos, si es que algún día los tengo, en mi entorno, en mis amigos, en mi ciudad, en mi provincia, en mi región. Porque creo que es la única manera de que alguien se atreva a invertir en nuestra región. Bueno, a generar oportunidades. De otra manera... Yo me acuerdo, fíjate, que en la década del 80, la Araucanía, Temuco, fue un boom de los jóvenes profesionales que querían venir a vivir y a trabajar acá en la Araucanía. Era impresionante este fenómeno, porque fue un fenómeno. Y ya a partir de los años 90 esto empezó ya a retroceder a los niveles que estamos hoy día, porque donde ya no hay mayor interés en venir a la región, a pesar de que hay una muy buena calidad de vida en nuestra región aún, ¿no? Es decir, ¿cómo sería si viviéramos en paz? Por eso que hemos querido conversar sobre la paz. ¿Y cuál es tu mirada sobre la paz? Mira, yo respecto a ese tema, y lo he dicho a este gobierno y a todos los gobiernos, estoy disponible para colaborar donde me pidan. Estoy siempre disponible para eso. Lo he ofrecido a los ministros de Estado del actual gobierno, lo he ofrecido el gobierno anterior, porque creo que tenemos que construir entre todos este tema, ¿ya? No tenemos que excluir a nadie, porque en la medida que excluyamos a alguien, va a generar la excusa para generar dificultades futuras. Reitero, bajo ciertas condiciones, porque yo no puedo conversar ni negociar con la pistola puesta en el pecho, porque eso sencillamente no es un diálogo igualitario. Mira, hay un dicho que me dijo un muy conocido intelectual mapuche, ¿no? Que no vale la pena mencionar en estos momentos, pero me decía, mira, desgraciadamente nosotros los mapuches llevamos 30 y tantos años con promesas incumplidas, como por ejemplo el reconocimiento constitucional.
Se nos ha prometido en todos los gobiernos, de todos los colores políticos, y así como eso, otras promesas, y no pasa nada. Entonces, desgraciadamente, se hace, aquí nuevamente vuelvo a los refranes, ¿no? Para que la fruta caiga hay que mover el árbol, ¿no? y entonces uno dice, bueno, si no fuera por estos grupos violentistas que ponen el tema sobre la mesa, para bien o para mal, pero la ponen sobre la mesa, ¿por qué no movemos el árbol ya no con los violentistas, sino que con los pacíficos, ¿no? Pero la verdad es que a quienes no estamos en la violencia se nos escucha muy poco, Jorge, muy poco, ¿no? Somos amigos, nos golpean la espalda, pero no hay una atención verdadera, un reconocer, un apoyar a los cientos de dirigentes mapuche, a los intelectuales mapuche, a los profesionales mapuche, que queremos la paz y que no nos sentimos en guerra contra los que no son chilenos, porque nosotros también somos chilenos, pues Jorge. Si nosotros somos tan chilenos como somos tan mapuche, nosotros tenemos doble caminar, doble como visión. Es una cosa muy bonita que invitamos a los mapuches, por eso me alegro que tú te hayas metido en nuestra cultura, te hayas interesado por nuestro idioma, porque es disfrutar de dos culturas. Yo disfruto de la tecnología, ¿no es cierto?, del mundo occidental, pero también disfruto de saber qué está pasando con la naturaleza. Todos debiéramos en esta Araucanía conocer estos dos mundos, y es lo que nosotros invitamos, ¿no? Esto de ser biculturales, ¿no? Pero se insiste muchas veces en hacernos monoculturales, y eso es una pérdida. Entonces, bueno, nosotros pedimos, ¿no?, que haya una atención, un desafío. A ver, ¿qué pasa si no atendemos más a los violentistas y empezamos a atender y darle fuerza a los dirigentes jóvenes, ¿no? Yo ya estoy de salida, Jorge, pero los dirigentes jóvenes tienen mucho que decir porque los dirigentes jóvenes vienen muy preparados. Voy a ser infidente, un comentario. Hay dos dirigentes que se llaman dirigentes históricos. Históricos porque vienen peleando por los derechos mapuches de los años 80, ¿no? Pa' bien, pa' mal, pero vienen peleando. Y yo les reconozco ese mérito. Santos Millao y Ana Yao, que en algún momento fueron pareja y tuvieron un hijo. Bueno, en un seminario que estuve hace una semana atrás, la Lamien Ana Yao miraba al lado y veía puros jóvenes mapuches, todos profesionales, como su hijo es abogado. Entonces decía, y pensar que 35 años atrás, 40 años atrás, éramos puros dirigentes que no teníamos ni siquiera la enseñanza media, y ahora nuestros jóvenes todos tienen profesión. Es impresionante el cambio. Entonces, ya es hora de darle espacio a nuestros jóvenes profesionales mapuches. ¿Qué dices tú? A ver, yo creo que aquí los espacios, muchas veces, los espacios, digamos, de diálogo, de conversación, de consulta, no les gusta a aquellos que ejercen la violencia. Recordemos la situación que ocurrió en la administración anterior con el tema de la consulta. Finalmente no resultó porque hubo un grupito que se preocupó de andar ciudad por ciudad o comuna por comuna para que esto no diera resultado. Por lo tanto, son ellos los que no quieren establecer una conversación, un diálogo, que muchos de los temas que hoy día aquejan al pueblo mapuche se podrían haber solucionado, y yo creo que muchos estaban en esa postura de poderlo solucionar, pero no se pudo hacer la consulta. Entonces, hay que diferenciar respecto a ese tema. Hay gente que sencillamente no quiere que haya diálogo porque le es rentable la violencia. Sí. ¿Le es rentable? No, lo hemos ¿Ya? dicho acá. Entonces, yo creo que las autoridades están dispuestas a poder avanzar respecto a ese tema. ¿Cuánto? Depende de cada una de las administraciones respecto a este tema. ¿Qué temas se colocarán sobre la mesa? Bueno, dependerá también de cada administración. Yendo al tema del reconocimiento constitucional, yo no conozco el texto y entiendo yo que se anunció, pero no lo conocemos. No sabemos. No sabemos. No sé si se ha ingresado al Congreso, no tengo idea, porque bueno, eso recién se va a saber cuando volvamos de la semana distrital y se dé cuenta en la sala respecto del tema. ¿Qué artículos quiere modificar? ¿Cuál es el alcance? No lo sabemos. Pero bueno, es algo que tendremos que discutir, tendremos que analizar. Estoy yo dispuesto claramente, ¿no es cierto?, a legislar sobre ese tema. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a salir? No lo puedo asegurar, sí, porque en realidad las leyes salen de una manera y
Y son, O sea, entran de una manera y salen de otra. y son 155 los parlamentarios, Claro, por los ejemplo, diputados. Caballo y camello que tienen las mismas letras, pero si uno los ve, el caballo no tiene nada que ver con el camello. Entonces, Ya, sí, está muy bueno. entonces bueno, yo creo que por algo, ¿no es cierto?, el Parlamento es para parlamentar, Sí. para conversar. Estamos siempre dispuestos a poder conversar y como dice, ¿no es cierto?, este programa también es para eso, para Sí, poder conversar. absolutamente. Bueno, se nos fue el tiempo, Jorge, sí, Oh. es muy poco tiempo esto, ¿no? Vamos a tener que ver una fórmula de alargar las buenas conversaciones. Contigo hay mucho más que conversar, una tremenda experiencia en el liderazgo regional, en el sueño de hacer una mejor región. Solamente desear que nuestros sueños por la paz los alcancemos a ver. Yo estoy un poco pesimista, te voy a contar. Yo creo que me voy a ir de este mundo y no lo voy a alcanzar a ver. Pero sí estoy peleando todos los días para que mis hijos, mis nietos lo vean. De eso estoy convencido, ¿no? Bueno, quizás porque estoy en el campo y tengo una mirada larga, como dijiste tú al principio, de los ciclos. Así que, Jorge, se nos terminó el tiempo. ¿Algún mensaje de 30 segundos? Sí, dar las gracias a ti, Hugo, también las gracias a nuestros televidentes y al canal por permitirme, ¿no es cierto?, conversar en este momento. Y como diputado Jorge Vázquez Chifeli, reiterar que estoy siempre disponible a poder conversar, a poder analizar todos los temas que vayan y que puedan conducir a la paz, al progreso, a las oportunidades para nuestra gente en la región de la Araucanía, sin distinción alguna. Gracias. Bueno, hemos terminado este primer bloque y la verdad que no soy muy amigo de invitar a personas que están en la pelea política y ni menos en tiempos de elecciones, pero creo que ha sido una muy buena conversación y honestamente no está en mi provincia, yo no voto por él, así que, pero yo a Jorge, le digo la verdad, le creo. Muchas gracias. Chaltomay. No se vaya porque viene un segundo segmento para conversar otros temas más de actualidad. Chaltomay, Peucayán. Bien, ya estamos de vuelta en este programa de esta semana. Y conversaremos tema de actualidad ahora, un poco más contingente, con nuestro Peñi Richard Caifal Puchi. Marimari Peñi Richard. Marimari Peñugo, Marimari Compuché, como siempre saludar a las personas que nos acompañan, que nos consultan también y agradecer también a Universidad Autónoma de Televisión por este espacio y el tremendo invitado del día de hoy, el diputado Jorge Radke, diputado por Malleco, pero que también ha deslizado una voluntad importantísima, Hugo, de contribuir al diálogo por un lado, abogar también por el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Este proyecto fue mencionado, fue dado a conocer el día jueves por el presidente de la República, aun cuando debe ser el proyecto de reconocimiento constitucional número 11, por ahí van la cantidad de proyectos, ¿eh? No es menor. Otro diputado hablaba de 6 proyectos, pero en cuanto al resumen de lo que uno puede ver en la página del Congreso Nacional, van como 11, desde el año 91 a la fecha. Por lo tanto, no ha faltado iniciativa, sino que lo que ha faltado es voluntad. Y por eso es tan importante lo que señala el diputado. Está llano, disponible para dialogar, para aportar y porque conoce la realidad de la región también. Eso también es importante. No basta con decir yo apoyo o yo creo, sino que hay que conocer elementos esenciales de la existencia, de quién tengo al lado mío, como dice él, quién está al lado mío, con quién yo converso, con quién dialogo, cuál es la realidad de la región. Mira, en este NUTRAM, la conversación con Jorge Radke, en realidad yo no quise abordarlo como un parlamentario, ¿no? No fue una conversación con un parlamentario,
sino que fue una conversación a él como persona. Y por eso yo me dirigí a Jorge Rapp, ¿no? Indudablemente la persona tiene un cargo, tiene una responsabilidad, tiene un rol dentro de la sociedad que no se lo puede sacar. Pero me pareció interesante poder conocerlo un tanto más persona, y que a mí me parece una buena persona y que sin perjuicio de su liderazgo, como yo se lo planteé, porque él tiene un liderazgo. Hoy día puede ser diputado, mañana gobernador, o fue gobernador, mañana senador, o puede ser presidente de cualquier cosa, porque él es una persona que tiene una capacidad de liderazgo y por tanto siempre va a estar en este liderazgo. ¿Y liderazgo para qué? Y él fue tan claro, y fíjate, en forma muy sencilla, sin pensarla, liderazgo para la paz, para vivir en paz de una vez por todas y poder progresar. Y qué interesante encontrar personas que quieran ocupar liderazgo para encontrar la paz y a través de la paz el desarrollo, fíjate. Interesante conocer que él se ha preocupado de conocernos, de poder por lo menos tener algunas palabras, por lo menos tener una base del Mapuzungún, de saber comunicarse con nosotros los mapuches. Y eso desde antes, ¿no? Desde antes de ser parlamentario. Entonces, me resulta grato conocer y esperanzador, fíjate Richard, que tengamos personas en la región que tienen liderazgo y que realmente les preocupa la paz. Bueno, y por supuesto que inevitablemente por el cargo que tiene, como tú lo acabas de decir, planteó su postura, yo no se la quise preguntar, pero él la tiró sola, ¿cierto? Y qué bueno que lo haya hecho sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios de Chile. Entonces, yo creo que es necesario, y él dijo que estaba disponible para conversar este tema, y él cree que hay que hacer un reconocimiento constitucional. Así que, ahora, el cómo es donde va a haber la discusión, el cómo es donde nos tenemos que poner de acuerdo, pero de que tiene que haber reconocimiento constitucional, tiene que haber, de todas formas. Entonces, me gustaría que conversáramos un poco, tú que eres abogado, ¿qué importancia tiene el ser reconocido constitucionalmente? Porque aquí hay personas que dicen, no, si ya están reconocidos por la ley indígena, no, ¿para qué? Si somos todos iguales en Chile, somos todos chilenos, ¿para qué quieren reconocimiento constitucional? Entonces a la gente le cuesta entender esto de que además la Constitución nos reconozca como un pueblo vivo, como un pueblo que existe, ¿cierto? Que estamos y que estamos aportando a la sociedad de Arica a Magallanes. Los de Aguita, ¿cómo se llama? Los del sur, los Selman, los Yaganes, ¿no es cierto? Todos estamos desde norte a sur, de Arica a Magallanes, ya somos parte de este Chile y somos parte del aporte que hacemos a Chile, pero queremos hacerlo desde nuestra realidad, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra especial mirada de la vida, porque es complementaria, es mejorar. No somos un regimiento donde todos tienen que ser iguales, somos muy diversos y desde la diversidad queremos aportar a Chile y hacer que Chile sea un gran país. Mira, respecto, primero, esto emana del documento que elaboró la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Dentro de sus recomendaciones estaba el reconocimiento. Pero yo recuerdo una conversación que tuvimos aquí, Hugo, ¿qué iba a pasar con este documento? Obviamente esto iba a ser, de algún modo, emplazado a los candidatos y a las autoridades de nuestro país, que es lo que ha ocurrido, ¿cierto? Entonces, pero no solamente está el documento con sus 21 recomendaciones, sino que a propósito de lo que señala el presidente de la República, que enviará este proyecto al Parlamento a través del Senado, se reactiva una conversación muy antigua. ¿Sí? El propio presidente lo dice, esto es una promesa del año 89, no es una promesa reciente, dicha por todos los gobernantes además. Entonces yo creo que hay dos elementos, porque los candidatos ya han sido consultados respecto, primero del documento de la Comisión por la Paz. Algunos le encuentran cero valor, ningún valor en lo absoluto, y rescatan alguna otra medida respecto de las víctimas. Otros dicen, bueno, es importante el desarrollo económico. En la semana tuvimos también la oportunidad de escuchar a algunos de esos candidatos, pero digo, no están alineados primero ni con el documento y menos con el tema del reconocimiento constitucional. Lo encuentran innecesario porque abriría, dicen ellos, la posibilidad de todos los temores que Chile ya de algún modo dicen que zanjó por la
convención constitucional y después el Consejo Constitucional, o sea, el rechazo absoluto de esas iniciativas. O sea, autonomías, lo han entendido súper mal porque no habla de autonomías, de autogobernanza, de justicia propia, tribunales propios. Esas son recomendaciones y ninguna de esas abre la posibilidad o da paso para aquello, digamos. Por tanto, el reconocimiento constitucional, incluso el propio presidente señala que uno de los principios importantes es la interculturalidad. No está ahondando en cuál sería el contenido, ni está hablando de una división del país, ni tampoco autonomías. No está hablando de eso. Es un reconocimiento, obviamente, en nuestra Carta Fundamental, porque es la madre de todas las demás leyes. Y tiene que haber armonía. Si una norma de rango inferior es contradictoria con la Constitución, obviamente esa ley se declara inconstitucional. Por eso algunas actuaciones deben regir de acuerdo a lo que dice la Constitución. O sea, aquí no podemos tener cualquier modelo, cualquier sistema económico. ¿Por qué? Porque la Constitución establece las bases en materia de derecho económico para nuestro país. ¿Cuáles son las normas? Están fijadas en la Carta Fundamental. Entonces, ningún presidente se le ocurriría tener un sistema socialista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que tenemos un sistema que en el fondo da libertad de desarrollar cualquier actividad económica y el Estado adopta una posición de garante. No es protagonista en el ámbito económico, simplemente garantiza que los actores, en este caso, desarrollen cualquier actividad económica, salvo la actividad de estrategia, por ejemplo. Pero en general hay libertad. Ese es el principio básico de la economía, la libertad. Por lo tanto, cualquier reconocimiento constitucional que diga que aquí va a haber autonomía, obviamente sería incluso inconstitucional. Pero es importante partir desde nuestra Carta Fundamental con el reconocimiento, porque eso garantiza a las demás personas que no estamos dependiendo de un gobierno en particular para el accionar en materia de salud, en materia de educación, en materia de tierras, por ejemplo. Incluso yo diría que la ley actual, la ley 19.253, al ser tan proteccionista respecto del tema de tierras, vulnerar el derecho de propiedad, incluso yo diría que casi raya en la inconstitucionalidad, porque el principio básico de la Constitución es garantizar el derecho de propiedad. A ver, Richard, me resulta interesante lo que tú dices. Vamos a pasar el micrófono a Nano porque está aquí. ¿Llegó la senadora o no? ¿Llegó la senadora? Ah, ya. Ah, ya. No importa, ¿seguimos la conversa? Lo seguimos normal, tú lo acoplas. Ya, muy bien. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que tú planteas. Por tanto, como yo no soy abogado, y la mayoría de la gente que nos ve no son abogados, vamos a desmenuzarlo un poco, ¿ya? El reconocimiento constitucional es una promesa del año 91. 89. Perdón, 89. Es decir, hace ya 36 años. 36 años prometiendo reconocimiento constitucional todos los partidos políticos, todos los gobiernos. Es inconcebible, porque promesas incumplidas son una forma de violencia. Lo dijo un papa, el Papa Francisco, cuando vino a Chile. Entonces, no es posible que durante 36 años se le mienta, porque esa es la palabra, se le mienta a los pueblos originarios de Chile, que somos el 13% de la población. Entonces hay que cumplir, porque el honor de los gobernantes, el honor de los partidos políticos, el honor de la clase política, el honor del Estado de Chile está cuestionado, porque la persona que miente no tiene honor. Entonces es muy grave el no cumplimiento, y es muy grave cuando existen y están apareciendo partidos políticos, están apareciendo políticos que se niegan a cumplir una promesa. No hay honor. Por eso tenemos conflicto. Cuando preguntan, ¿por qué tenemos conflicto? No, que los violentistas... Sí, pero es que hay una molestia de un pueblo entero que se le ha mentido y que ve que el Estado, que los políticos no tienen honor.
porque 36 años es demasiado tiempo. Así que esa es mi primera reflexión. La segunda que yo quiero hacer con lo que tú nos has dicho es que efectivamente el reconocimiento constitucional permite poner las reglas del juego, pues. ¿Qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer los pueblos originarios? ¿Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar? Es muy importante, porque en estos momentos el accionar de los pueblos originarios depende de la autoridad de turno. Si la autoridad nos permite, avanzamos. Si no nos permite, no avanzamos. Podemos aprovecharnos, no podemos aprovechar. Veamos todo el tema de la compra de tierra, que han comprado tierra por todos lados y gente que vive en un sector lo mandan para otro lado, ¿no es cierto? Se pierde la cultura, se pierde el idioma, es decir, un desastre. Si hay un reconocimiento constitucional, esto, tengo entendido, se ordenaría. Y lo tercero, Richard, a mí me parece muy cobarde aquellos que dicen que Chile rechazó el reconocimiento constitucional en la convención, ¿no es cierto?, en el plebiscito del año 2022. Eso es mentira, porque tú y yo, Richard, fuimos rostro del rechazo. Nosotros aparecimos en todo Chile, rechazando esa propuesta constitucional, pero dijimos siempre, no rechazamos nuestros derechos. Esos derechos que ya están reconocidos por Chile ante la comunidad internacional, ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ante los Estados americanos, ante la comunidad internacional. Nosotros lo dijimos claramente, siempre, no renunciamos a nuestros legítimos derechos. Pero sí, porque como somos chilenos, no aceptamos que se impongan aquellas medidas que finalmente iban a dejar a Chile en un país absolutamente controlado por el Estado, en un país donde íbamos a perder libertades, en un país donde iban a haber abusos, en un país donde era muy probable que se iniciara una terrible violencia entre quienes pedían, ¿cierto?, que se les cumplieran sus derechos y entre los que no querían que se cumplieran esos derechos. Porque hoy día por lo menos eso se discute. Esa propuesta de constitución nos llevaba sencillamente a un enfrentamiento. Por tanto, los partidos políticos y los políticos en general, y lo digo con nombre por el momento, el Partido Republicano y el Partido Libertario, que dicen que Chile renunció a eso, eso es falso. Además, hay un 40% que aprobó esa propuesta de constitución, un 60% la rechazó. Entonces, hay una proporción importante que sí aprobó esa propuesta constitucional. Y nosotros, que fuimos rostro del rechazo por Chile, como chilenos, debiéramos ser felicitados y aplaudidos por Chile. Y eso no está ocurriendo. Entonces, a mí me parece gravísimo que se hayan levantado voces en contra del reconocimiento constitucional, porque es una promesa ya de mucho, mucho tiempo, y por tanto, al no cumplirla, es un tipo de violencia. Mira, respecto de, primero, el deterioro de la confianza a través de los distintos gobiernos es una realidad. Por lo tanto, uno tiene que hacer un camino para recobrar esa confianza. Y eso es lo que tiene que ser la política, recobrar confianzas, y para eso se requieren reglas claras en este proceso de diálogo futuro. Y por otro lado, despejar los miedos del resto de la ciudadanía. Los partidos políticos se encargarán a través de sus líderes de recuperar esa confianza, pero Chile tiene que recuperar también el rumbo con respecto a sus pueblos indígenas, porque hay ya un desánimo, hay una decepción en cuanto a las materias o propuestas que se hacen en materia indígena. Y eso está mal, porque finalmente se estigmatiza a un grupo importante de chilenos por el solo hecho también de la violencia, porque aquí la marca, como se dice, está a la baja porque hay grupos de personas que le han hecho mucho mal a la causa mapuche, a través de declaraciones, a través de acciones que o promueven la violencia o simplemente la amparan. Y eso no tiene que caber en la posibilidad en ningún líder o dirigente. Por eso hablábamos el otro día de los principios. Cuando tú tienes los principios claros,
vas a tener que rechazar de plano y categóricamente la violencia. ¿Por qué? Porque estás optando por la vía institucional. Si es también la raya para la suma que hay que decir al final del día. Cuando uno dice, quiero reconocimiento constitucional, es porque está optando por la vía de la Carta Fundamental, la vía institucional, la vía democrática, y implícitamente estás desestimando la acción violenta, la acción de las armas, y obviamente estás condenando a aquellos que optaron por usar el fusil, la pistola, la ametralladora y obviamente la quema de camiones. Bueno, Richard, Eso son como hay que decírselo a la gente. O sea, si estamos por el reconocimiento, estamos diciendo claramente que no optamos por la vía violenta ni la vía de las armas. La vía democrática e institucional es el privilegio que tenemos nosotros y lo decimos a través del reconocimiento. mira, también ese punto es muy importante, así que lo agrego como cuarto punto, ¿ya? Efectivamente, el líder mapuche Héctor Yaitul, porque es un líder de un grupo de personas, así que no hay que dejar de reconocer que tiene un liderazgo, que no nos gusta, es otra cosa, pero tiene un liderazgo. Hay líderes buenos, líderes malos, uno siempre tiene que seguir a los líderes buenos, por supuesto, a los que conducen al bien, ¿no es cierto?, a los que conducen al bien común de la sociedad, ¿no? Eso uno tiene que verlo cuando va a votar, cuando va a elegir un líder, a quién seguir. ¿Este líder me lleva al bien común de la sociedad o me está llevando para otro lado? Bueno, efectivamente, la CAM en el año 97-98 declaró, después de 9 años que se había prometido reconocimiento constitucional, 9 años, nos cansamos, lo dijeron, nos cansamos de que nos mientan y por eso vamos a usar la violencia como instrumento político. Es decir, finalmente, ni la violencia ni la no violencia están dando resultados y eso es grave. Es hora que la no violencia tenga resultados. Y como tú muy bien dices, Richard, tiene que quedar claro de que quienes estamos por la opción de reconocimiento constitucional, quienes estamos por respetar la decisión del Parlamento, quienes estamos por respetar las reglas del juego de la democracia, bueno, debiéramos ser respetados y escuchados, pues. Porque si no, quiere decir que la sociedad está optando por los violentistas, es decir, lograr lo que se quiere a través de la violencia. Muy bien lo dijiste, Richard. Hay que tener ojo ahí. Todos los que estamos aceptando que el reconocimiento constitucional sea discutido en el Parlamento y sea aprobado por el Parlamento y sea mediante el ejercicio de la democracia, quiere decir que estamos jugando por la paz y creemos en la paz. De otro modo, estaríamos al otro lado. Entonces, debemos apoyar, Richard. La sociedad tiene que apoyar a quienes optan por la paz, que son la gran mayoría del pueblo mapuche. Pero también desmitificar el contenido de ese reconocimiento, o sea, sacar los miedos a la ciudadanía y a los líderes, porque eso es lo que finalmente frena la discusión, porque cuando se habla de reconocimiento, inmediatamente surgen los temores de las argumentaciones dichas en la Convención Constitucional. No, por eso como líderes... Richard, eso lo están haciendo pero aquellos yo pensé que que me están... decía otra cosa. No, te asustaste. Sí. No, eso lo están diciendo claramente. A mí me gusta decir las cosas por su nombre. A mí, a esta altura del partido, Richard, y hace muchos años, a mí no me interesa caer bien, caer mal, ser simpático. No, yo soy lo que soy. Si caigo bien, fantástico, y si no caigo bien, lo lástima. Pero yo no le hago daño a nadie. Nadie puede decir que le he hecho daño a alguien, se lo aseguro. Entonces, bajo esa premisa, yo puedo decir claramente que los líderes que están llamando a no reconocer, los líderes que están llamando a desconocer y abolir la ley indígena, como es el Partido Republicano, como el Partido Libertario, es decir, los señores Katz y Kaiser, a mí me parecen reprochables, absolutamente. Pueden estar muy bien en el resto de las cosas, pueden estar muy bien en el tema de la seguridad, de volver a Chile, ¿no es cierto?, el camino al desarrollo que teníamos, está muy bien. Pero si se caen en un aspecto tan importante que lesiona a un 13% de la población, que lesiona a un segmento de la población en su dignidad, definitivamente
quiere decir que son líderes incompletos. Y necesitamos líderes completos. Líderes que atiendan a todo Chile, de Arica a Magallanes, sin importar el color político, sin importar, ¿no es cierto?, su religión, sino que apuntando a una sola cosa, que Chile progrese y que Chile tenga, ¿cierto?, el mejor nivel de vida posible para todos sus habitantes. Eso es lo que yo pienso. Usted en su casa está libre de pensar lo que usted quiere, yo se lo respeto, es mi opinión, estamos en una conversación nomás. No hemos hecho la evaluación bien conscientemente cuál es el impacto que generó la Convención Constitucional en el tema indígena. Lo hemos dicho al pasar muchas veces, pero si hacemos una reflexión profunda, creo que ha trascendido y va a trascendir por décadas ese miedo del ciudadano común y corriente. Porque Sí, no pero- quieren hablar del tema. O sea, No, pero que eso fue una campaña. no, Richard, pero si acuérdate, no, si no es una simple campaña. Nosotros Si estuvimos hubiese en eso. durado un año, hubiese sido coyuntural ya sea para época parlamentaria o presidenciales, yo podría decir eso es una campaña. Pero esto es un temor que ha trascendido. Estamos hablando ya de 3, 4 años atrás. Sí, porque la gente no está enterada qué somos. Si la gente no nos conoce, la gente no sabe lo que somos los pueblos originarios. Pero por eso te digo, en los libros de historia ¿cuál no es el aparecemos. impacto que genera entonces para la discusión de este reconocimiento? Si de eso estamos hablando. ¿Cuál es el impacto que genera en la ciudadanía? La ciudadanía tiene temor, no quiere hablar de estos temas, lo posterga, lo saca a un lado, no quiere abordarlo de frente. ¿Por qué? Porque tiene ese temor, Hugo. Sí, pero ese temor, insisto, perdóname, pero insisto, ese temor lo instalan líderes, gente que tiene voz, gente que tiene llegada a los medios de comunicación. Hay una campaña del terror. Yo así lo denuncio, así yo lo pienso. Discúlpame, Richard, podemos estar o no estar de acuerdo, pero es mi opinión. Por eso digo, no es un tema coyuntural, no es para esta campaña, o para esta senaduría, o para esta diputación. Es algo que ha trascendido en el tiempo. Sí. Y lo más probable es que trascienda la elección presidencial. Es un tema que va a ser nuevamente abordado por el futuro presidente o presidenta de la República. Ese es Sí, el punto. Bueno, pero por eso tenemos que elegir buenos líderes que miren al futuro, pues que tengan mirada del huemul, que mira al finito, ¿no? Y no la mirada del chancho que mira ahí donde está comiendo, ¿no? Así que ojalá que tengamos parlamentarios con mirada del huemul. Por algo el huemul está en el escudo nacional, porque es un animal que mira al futuro, que vive al infinito. Si no, habríamos puesto al chancho ahí en el escudo nacional, ¿no? Mirando... No se vería muy estéticamente. No sé, el chancho creo no que está... Algunos lo hay tienen... un simbolismo también. Así que Algunos no- lo tienen de mascota porque les gusta. Así que- Bien, Richard, Estamos finalizando, parece. nos pilló Sí. el tiempo. Bueno, como siempre, estos temas son interesantes, Richard. Bueno, queridos amigos, amigas, nos vemos la próxima semana. Acuérdense, nos ven todos los días viernes a las 22 horas y se repite este programa los días sábados y los días domingos. Peucayal, Chaltumay, Peucayal. Salto May, muchas gracias.